Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí pues a un invitado de honor, de verdad, una persona sobresaliente, nada más y nada menos que don José Luis Pozo Fajarnés. ¿Cómo está, profesor? Pues estupendamente y muy agradecido de estar en este contexto, ¿no? De su página de internet, porque es un lujo, la verdad, ¿eh? Es un honor para mí poder compartir con ustedes este trabajo, ¿no? Pues para que la gente que es asidua para verles y para escucharles, pues se haga una idea de por dónde han ido los Claro. tiros a la hora de escribir este libro. Pues muy bien, pues profesor, le digo profesor porque lo es, no solamente es profesor, licenciado en filosofía, es además doctor cum laude por unanimidad con su tesis de remate de su trabajo y también es licenciado en antropología social y cultural y además es profesor, lo cual es muy importante dedicarse a la enseñanza. Y lo traemos aquí, bueno, aparte de prolífico articulista, porque hemos visto que tiene, no se sabe ya cuántos artículos de muchos temas, todos ellos muy interesantes, de los cuales, profesor, con su permiso, publicaremos algunos que nos han parecido realmente importantes, además de interesantes. El profesor Pozo Fajarnés ha publicado este libro con Secuotia, El origen de la hispanofobia de la izquierda española. Y yo, de entrada, el marxismo contra la idea de España. De entrada, es un libro muy original, profesor, porque usted se centra en la hispanofobia, que ya sabemos que existe, la leyenda negra, etcétera, 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 por parte de una serie de países, pero resulta que usted se centra en algo que a mí me ha llamado mucho la atención, en la izquierda española. Profesor, ¿por qué le surge la idea o la necesidad o la obligación de este libro? Bueno, la verdad es que yo tengo una trayectoria un tanto particular, ¿eh? Aunque ahora, pues, no políticamente no estoy en ningún grupo no estoy adscrito a ningún partido, desde luego, la trayectoria vital ha sido diferente, ¿no? Yo formé parte de un partido comunista durante unos años en mi juventud, en el Partido Comunista de los PC. Punto, primero se llamó, luego se llamó Partido Comunista de los Pueblos de España, pues porque estaba en juicio con el PCE para quedarse con las siglas, concretamente, Sí. ¿no? Bueno, ustedes, yo lo conocerán, quizá algunos de los que nos están viendo no, ¿no? Esto fue en los años 80, todo este lío, que es cuando a mí me captaron en la universidad. Yo entonces estudiaba ingenieros técnicos, por cierto, yo vengo de la ciencia, pero como me metí en los líos de política, pues entonces lo dejé de lado y al final caí en la filosofía pues porque vi a Gustavo Bueno en la tele, en un programa. Dije, pero caramba, vamos a dejarlo, las cosas que ya sé y voy a ver si aprendo otras. Bueno, el caso es que el tema del marxismo, del comunismo, del socialismo, siempre me ha interesado, como ustedes pueden observar por lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué este libro en concreto? Pues de cara a mi trabajo, ¿no? Mi trabajo en la fundación, porque soy también investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, pues tiene distintas ramas, voy por distintos caminos, ¿no? Y uno de ellos es este, el del marxismo. Yo hablé primero de la cuestión nacional en Stalin, en Lenin, y luego pues me metí con un texto que yo, cuando había viajado a la RDA, antes de que cayera el muro, pues yo me encontré en una tienda, ¿no? Yo no lo conocía todavía, que eran aunque me habían hablado de las cosas que dice el libro cuando Sí, estaba en el Partido Comunista, ¿no? Que eran los escritos de Marx sobre España. sí. Entonces yo ahí conocí ese texto y entonces luego ya me di cuenta de que había decenas de ediciones de este libro. Yo creo que los textos de Marx sobre España es el texto que más veces se ha editado, más veces yo creo que en España que el manifiesto del Partido Comunista, ¿eh? O sea que las cosas que cuenta ahí Marx, aunque parezca mentira, que las ha leído muchísima gente, que es lo que yo critico. Claro. Le comento, porque cuando yo empecé a hablar de esto en la fundación, han sido esa vez que hablé de la cuestión nacional y luego una conferencia que di en la misma fundación y otra en el Centro Riojano de Madrid, diciendo lo que digo ya en este libro, que Marx es un autor negro legendario. Muy El bien. tema es que esto, incluso dentro de mi propia escuela, vamos a decir, de filosofía, pues generó ampollas.
porque es que claro, la verdad es que nadie había dicho, pero ¿cómo es posible que se diga que Marx es un negro legendario? Sí, claro. si a Marx le importaba la humanidad, ¿no? Sí, sí, Que en verdad, y eso es verdad, ¿no? Porque sí, sí, la religión marxista lo que ve al fondo es que los hombres serán libres sí, y señor. será una especie de humanidad, es como el cielo en la tierra, por así decir, Claro, ¿no? Pero claro, lo que hace Marx es analizar lo que pasa por ahí desde su forma de ver las cosas, de cómo funciona el mundo, y la verdad es que para España pues tiene unas palabras que son dignas de mención para ver que han influido enormemente en la izquierda actual, sobre todo a partir de los años 60, y que se repiten como constantemente muchas de las cosas que dice Marx, incluso por catedráticos españoles, ¿eh? claro, Que yo aquí lo claro. denuncio, por ejemplo, el señor Villacañas y tal, está diciendo cosas que seguro que ha leído en este libro. ¿Eh? Ya. En este libro no, en los libros de Marx En los sobre libros España, más. que están también publicados en Internet. O sea que es Claro, que están a la orden del día. Las barbaridades que dice Marx sobre España están ahí presentes constantemente, claro. en todo colección, en Iberlibro, en la nueva edición que ha sacado ahora un catedrático, bueno, un profesor, perdón, de estética de Madrid, que también está incluido en el libro. O sea, no paran de sacar ediciones Ya. de estos textos de Marx sobre España en las que dice pues estas mentiras pues, que yo Claro, denuncio. claro. Es muy interesante. Por eso el libro a mí me ha sorprendido, porque yo creo que además es un libro que faltaba, porque se habla mucho, sí, la leyenda negra, etcétera, y con otros aspectos, pero este faltaba. Antes le voy a hacer una reflexión, si me permite, más personal. Ahora que no nos escucha nadie, profesor, un paréntesis. Por su trayectoria, digamos, desde el comunismo, pecadores arrepentidos quiere el Señor, dice. Bueno, vamos a ver, es que la izquierda. Debido a estos escritos de Marx, que posiblemente todavía no cuestione y que usted, desde luego, analiza exactamente en este libro, que es magnífico, más se lee muy bien, porque la filosofía, a los que no somos filósofos, nos da un poco de miedo, siempre nos recordamos nuestra época de estudiantes, aquello era insoportable y tal, y veo que se lee muy bien, se lee muy fácil, llega, es muy didáctico y eso es muy importante, se nota que es un profesor. La izquierda, debido a esto, es también antinacional, anti-España o no. Bueno, la verdad es que es lo que pasa. Ahora mismo la izquierda se puede decir que es anti-española. Pero esto no hace falta que yo lo diga en el libro, es algo que lo vemos constantemente. ¿Desde cuándo? Pues no desde hace mucho, desde luego que desde hace mucho no. Si atendemos a los textos de Marx, por ejemplo, la primera vez que se publican en español es en 1929. Allí lo traduce un señor que es trotskista, bueno, era primero comunista, luego se hace trotskista, que es Andrés Nin, que por cierto, Sí, en el año 37, en lo que muere, pues porque Stalin dice que lo tienen que desollar, sí, lo sí, desuellan sí, a Nin, creo que en Madrid. Bueno, y este traduce el libro, lo traduce además bastante bien, y hay un señor que se llama Genaro Artiles, también comunista, que luego salió de España, trabajó en México, en Cuba y luego en Estados Unidos como bibliotecario y como profesor, que hace unas 70 o alrededor de 75 notas para limar las cuestiones que Marx está diciendo y que no se ajustan a la historia de España. Que, ¿De dónde las ha sacado Marx? Pues Marx las ha sacado de los enemigos de España del siglo XIX que están escribiendo contra España, que son claro, hispanistas hispanófobos, Manuel Marliani, Sultley, Hughes, todos estos que va leyendo Marx, incluso lee algunos que no son hispanófobos, pero él se queda con lo que ha leído de estos tres primeros autores que le señala. Bueno, a lo que vamos. Este autor lima las barbaridades que dice en el año 29. Los textos de Marx sobre España no se vuelven a publicar hasta el año 60. A partir del año 60 ya es una metralleta de ediciones de textos sobre España. El que lo reedita le hacen un encargo a Manuel Sacristán, que por no, cierto, en la primera edición firma incluso con otro nombre, Manuel Entenza, parece el año 60. claro. Pero bueno, luego en el 64, que es la segunda edición, ya aparece Manuel Sacristán. Y es el 64, ¿eh? Bueno, pues Manuel Entenza cambia la traducción y quita todas las anotaciones que había hecho Genaro Artiles para limar la hispanofobia de Marx, y entonces dice que es que tienen un ingenuo patriotismo. O sea, no estoy diciendo que Marx sea el único que ha Sí, sí, influido
en la hispanofobia de la izquierda. Yo digo también los marxistas, empezando por Engels, siguiendo por Sacristán, y luego, una vez que después de las reediciones en Ariel de Manuel Sacristán, son los soviéticos los que hacen los textos sobre España. Yo el que me compré en la RDA es un texto de la editorial Progreso. Bueno, la primera vez que lo publican solo ponen 15 notas para abundar en ese modo de ver a España negativo, ¿no? Pero en la segunda o tercera edición ya, la del año 74, creo que es la primera, ya aparecen 130 notas, ¿eh? Pero para abundar en el colonialismo de España, España nunca ha sido colonialista, No, no, para nunca. abundar en que España era un imperio asiático, ¿eh? Pero bueno, estas atrocidades son las que se repiten y se repiten y que las leyó Manuel Sacristán y no dijo absolutamente nada. Bueno, y ningún comunista de los que ha leído a Marx ni socialista son capaces de negar estas atrocidades. Sobre todo porque a partir de los años 60, no solo por este texto, sino por la trayectoria que llevamos en España, no solo digo que Marx sea el causante de Claro, la hispanofobia de la izquierda, ¿eh? claro. En el libro señalo otras Sí, es posibilidades. verdad. El caso es que la hispanofobia está ahí y un factor fundamental, quizá el último y yo creo que el más importante, es estos textos de Marx sobre Ya, España que le han llegado a muchísima gente directa o indirectamente. Y no directamente. solo de España, ¿eh? También de Hispanoamérica. Ya, Porque hay ediciones en Cuba y en otros lugares y claro, además es que los textos están en Internet desde antes del año 2000 y no claro. paran de comentarlos y de citarlos. Ya. Bueno, Profesor, sí. ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Marx era antiespañol o el marxismo era antiespañol? ¿Qué es antes? Vamos a ver, en general Europa es antiespañola. Claro, Toda Europa es antiespañola. Marx pertenece a una corriente de filosofía alemana, aunque él dice que, bueno, dice y todo el mundo decimos que su filosofía es el materialismo histórico. Sin embargo, pues nosotros desde nuestra escuela estamos criticando que el materialismo histórico de Marx es metafísico, porque está partiendo de ideas metafísicas como la idea de humanidad, por ejemplo, ¿no? claro, O la idea de claro, naturaleza, ¿eh? O claro. la idea incluso la idea de trabajo o la idea de clase, que no aclara, que no define perfectamente. O sea, que tiene bastante poco de materialismo en el sentido que nosotros entendemos que tiene que ser el materialismo, ¿de Sí, acuerdo? ¿Eh? Aunque el materialismo de Marx es que todo se parte de lo que hace el hombre con las manos, y ahí no le quito ninguna razón, ¿no? claro. El caso es que, vamos a ver, estábamos diciendo que Marx lo... a ver, que he perdido el hilo. Sí, que más, sí, que era antes, el huevo o la gallina, ¿Marx antiespañol o el marxismo antiespañol? Esto sí. Vamos a ver, Marx no tiene por qué ser antiespañol de motu propio, porque toda la filosofía alemana era antiespañola, igual que antes era toda la filosofía inglesa, bueno, y todo el modo de entender lo que Claro, pasaba en Europa por los franceses. La leyenda negra es algo que habían asumido. En último lugar, los últimos que empiezan a decir cosas interesantes para saber qué es el mundo y el hombre, que son los alemanes. ujú, Los alemanes empiezan a hacer filosofía en el siglo XIX. Antes la habían hecho los racionalistas franceses y los ingleses, ¿verdad? Pero claro, la que más potencia va a tener va a ser la alemana. Y entonces, además en Alemania se ha fraguado el protestantismo, que el claro, protestantismo también es antiespañol, porque sí, España está dominando el mundo del siglo XVI, XVII hasta el XVIII, ¿verdad? Y España es un imperio católico. Entonces, la lucha de religiones, igual que la lucha de los imperios que quieren ser contra el imperio que es claro, española, es claro, todo el mismo contexto. O sea, claro, Europa se hace contra España. O claro. sea, España era Europa antes Sí, de señor, ninguno. sí, Y señor, entonces todos los países europeos se han hecho contra España sí, señor, en distintas luchas, y el protestantismo es una, el racionalismo es otra. Bueno, pues el racionalismo alemán ya ve a España como lo ve, pues como claro, se ha visto desde ese individualismo, desde ese modo de entender el mundo, que lo que ha visto son lo que se ha dicho de España, que son todo falsedades, ¿no? claro, Entonces, Marx tenía la idea de España que tenían todos los alemanes. claro, Lo que pasa es que luego, para hablar de España, sigue leyendo pues incluso no solo a los alemanes que conocerían lo que decían, claro, sino a ingleses como Sudley o claro. Hughes, a hispanoitalianos como Marliani, que es Sí, el que más se repite en atrocidades, sí, ¿no? sí, sí, En los textos de Marx. Entonces, todas las cosas que dice Marx se ajustan a lo que él ya pensaba, ¿eh? sí, Pues era lo que piensan todos los europeos del norte, y correcto. entonces repite las cosas que habían dicho estos señores del siglo XIX,
autores negrolegendarios que ya no los lee nadie. Claro. O sea, el único que lee a Manuel de Marliani soy yo. ¿Me explico? Para saber de dónde ha sacado Marx estas cosas. Sí, 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 sí. Ni siquiera Pedro Rivas, en la edición del 98, lo que dice son las anotaciones que Marx sobre todo toma de Marliani, Claro. pero en ningún momento cita directamente, me suena que cite a Marliani. Igual Sí, sí. estoy hablando de memoria ahora. Vale. Nadie lee a Hughes, nadie lee a Sulzey, nadie lee a Toreno, que también es un afrancesado, Claro, porque claro, claro, que fue claro, presidente de España. ¿Y a quién leen? Al que claro, repite las atrocidades, que es Marx, claro, al claro, que repite las ideas negrolegendarias. Ahora se lee a Marx. Por eso Marx es el más negrolegendario, claro. porque es el vocero El de los vocero, negrolegendarios. el portavoz. Profesor, me llama la atención una cosa. Los marxistas, vamos a decir, la izquierda, por generalizar, por simplificar, son términos siempre un poco vagos, pero bueno, española es antiespañola, pero es que la izquierda europea, que ha bebido también del marxismo y demás, es decir, los socialistas franceses adoran a Napoleón, que era un tirano repugnante. Los laboristas ingleses, no les toque usted su Reino Unido, unido a base de guerras, porque, claro, los demócratas, salvando las distancias norteamericanos, no le toques el imperio norteamericano construido a base de quitarles a los demás, y resulta que la izquierda española parece que es el único país que odia a su propio país cuando tendría digamos, más razones que nadie para, no sé si adorarlo, pero por lo menos no vilipendiarlo, ¿no? ¿Qué nos pasa, profesor? Bueno, son diversos factores los que han hecho que en España se haga suya las ideas que han vertido los de fuera, los españoles las han hecho suyas. Hay distintos factores que tendríamos que tener en cuenta. Uno de los primeros es que al ganar los Borbones trataron de borrar la historia de de los Austrias, Sí, que verdad. era la historia del Imperio Español. Luego, tanto los Austrias también tuvieron culpa y los Borbones, porque cuando hacían cosas pues lo que hacían era tomar nota de todos. Nosotros tenemos nota de lo que ha hecho el Imperio Español, cosa que no hay parangón en el mundo, Sí, sí, escrita en los archivos de Simancas, en los sí, archivos de la Corona de Aragón, en los archivos de Indias. sí. ¿Quién lo consulta eso? Nadie. Nadie, Es decir, esto hay que tomar nota de ello, que quede todo escrito, pero el problema es que no lo consulta nadie. nadie. Entonces, las cosas que hace España no le interesan ni a los de fuera, que bueno, algunos sí, pero se queda con lo que se queda, ni a los de dentro. ¿Y con qué nos quedamos? Pues con las historias que han contado los otros, que no las han contado de la forma absolutamente bien hecha como se hacía, ¿no? Contando los sucesos, Claro, siendo notarios, por así decir, de la historia los claro. españoles, sino que han contado sus versiones. Y esas versiones, como eran naciones, vamos a decir, bueno, reinos, y luego ya después del siglo XVIII, XIX, naciones políticas, pues lo que han hecho es al hacerse contra España, generar pues falsedades, mitos que son muy fáciles de transmitir, que son los que han asumido también los españoles en el siglo XIX y el siglo XX. Vamos a ver, nosotros, incluso en tiempo de Franco, que era cuando yo estudiaba la EGB, soy de los primeros de EGB y el bachillerato, Ajá, hablábamos de la Armada Invencible, ¿verdad? Pues claro. la Armada Invencible es un mito de los ingleses para decir que destruyeron a los Sí, españoles. sí, sí. Entonces, estos mitos, porque claro, las naciones se hacen grandes no en base a estas verdades, sino en base a mitos que calan en la población y que se la cree. Claro. Incluso si acudimos a la historia de España de Juan de Mariana, que hasta el siglo XVIII-XIX era el texto pues, más interesante de historia de España que podíamos ver, Claro. hasta el 18 por lo menos, Sí, allí leemos que la historia que está contando está cargada de mitos, claro. mitos que se leían en el siglo XVI-XVII cuando España era el imperio no solo emergente, sino consolidado. Y Claro. esas cosas las leía la gente y además es que les subía la moral, porque son los mitos los que suben la moral. Y entonces, Napoleón ya es un mito, es el mito de la construcción Sí, de sí, Francia. sí, sí. La Armada Invencible es el mito de los ingleses, porque no tenían nada interesante que contar más que frases derrotas de España. Los ingleses no hablan de Blas de Lezo, los ingleses no hablan de Drake cuando viene a Efectivamente. España con la contraarmada, porque Sí, son sí. derrotas flagrantes. Claro. Los ingleses no dicen que cuando España a finales del siglo XVIII le declara la guerra a Inglaterra para que apoyar a los americanos, anglosajones americanos que se quieren separar de Estados Unidos, Sí, Inglaterra dice, no me declaréis la guerra, tomad Gibraltar. sí, Y España sí, dice que sí. no quiere Gibraltar, por eso no tenemos Gibraltar, pero Sí, nos la sí, daban. Si sí. los americanos son ahora
independientes es porque España Sí, entró en señor. guerra con Inglaterra. Hay Sí, que señor. leer quién era Bernardo Gálvez, Sí. que en vez de tener a Lafayette delante del Parlamento, tendrían que tener a Bernardo Bernardo. Gálvez. El Sí, sí. dinero y toda la gente de española que fue a colaborar con los sublevados, Sí. sin eso no se, América no sería América, pero claro, América, aun con todo, tenía que hacerse grande contra España, porque la Claro, tenían claro, debajo, claro. porque México era España. Sí, ¿Eh? señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Estados Unidos hecho contra España, Sí, Europa sí. se ha hecho contra España. Sí, Y sí. estas cosas no le interesan a los españoles porque nos hemos comido, nos hemos creído las falsedades que han contado, los mitos que han contado los otros que se Los han ido otros. haciendo grandes y se han hecho grandes, porque son los imperios actuales. Bueno, Claro. imperios actuales Estados Unidos, pero lo fue durante un pequeño tiempo Francia, lo fue durante mucho tiempo Inglaterra y se hicieron Claro, grandes contra España, con las claro. falsedades que contaban contra España. Sí, señor. Profesor, ¿es una enfermedad lo que tiene la izquierda? ¿Tendrá cura? ¿Las nuevas generaciones? ¿Qué opina? Pues yo, la verdad es que no me gusta ser pesimista, ¿no? En este caso. Pero claro, la izquierda ahora mismo tiene unos socios terribles, ¿no? Sí, sí, Son sí. los nacionalismos españoles que surgieron pues, con la decadencia del Imperio Español, Claro. una caída pues, que llevamos más de 200 años cayendo, ¿no? Sí, sí, es Ni verdad. siquiera los nacionalismos catalán y vasco se hicieron grandes en el año, pues cuando las guerras mal llamadas de independencia a principios del siglo XIX, sino que fue pues a finales del siglo XIX, Sí, ¿no? Con el 98, cuando ya se pierde todo, cuando pierden la posibilidad de hacer negocios los claro, empresarios vascos y catalanes, entonces surge ese nacionalismo antiespañol que la izquierda pues es su claro, socia, y claro. la derecha, perdone que entre en esta Sí, sí, dicotomía sí, sí, izquierda-derecha, sí. que habría mucho que decir de ella, Sí, ¿verdad? sí, sí, mucho, mucho. Pero bueno, pero el caso es que la derecha, que lo digo al final, en la conclusión, ¿no? La derecha ha sido un poco cobarde, vamos a decirlo Sin con todas duda, las palabras, sin duda. porque no se ha puesto enfrente de esas ideas Claro, antiespañolas, de los claro, nacionalismos y de sus socios, que son los españoles claro, de izquierda, ¿no? No claro, solo los dirigentes políticos, sino los votantes también. claro. Por Es que también, tú le dices a efectivamente. un votante que mira, ese señor tiene una bandera de España ahí en la casa y dice, "Ah, ese es el símbolo de la Sí, ultraderecha". O sea, se ha caído sí, en un maniqueísmo, sí. en un maniqueísmo que deriva de las ideas negrolegendarias asumidas y de las ideas nacionalistas que siguen queriendo destruir lo que fue, ahora ya lo que fue el Imperio El Español, Imperio ¿no? Y español, España, claro, claro, ojalá esto no vaya a más y se claro, pueda frenar, pero ¿quién lo puede frenar? claro, No, claro. no quiero aquí señalar a ninguno, ¿no? Sí. Porque ya Bueno, no voy a, a escribirme a ninguna ideología. bueno, yo le voy a decir quién lo puede frenar, pues libros como el suyo, profesor, que es una maravilla y que además tocan un aspecto de esa, digamos, hispanofobia que no se había tocado tan en particular y sobre todo destapando esos escritos de Marx que pueden servir de base a esa izquierda y que quedan totalmente desacreditados. Sobre la derecha quiero recordarle, si no me lo permite, la magnífica definición que hizo Vázquez de Maya en los años 20 y que todavía sigue vigente para mí, según el cual decía que la derecha española proclama a un Dios en el que no cree, a una patria a la que no ama y solamente busca conservar sus privilegios. Y eso, claro, ya la desacredita por completo, porque podría ser el freno, digamos, o la neutralización, no freno, pero bueno, el poner las cosas en su sitio nunca lo ha hecho, sino todo lo contrario. Yo creo que tiene más culpa casi que la izquierda, teniendo los dos culpas, ¿no? Así está España y así andamos siempre, ¿no? Por desgracia, repitiendo lo peor de nuestra gran historia, pero bueno, pues es así. Esto, profesor, en el libro usted lleva unas conclusiones, pero antes desarrolla perfectamente todo lo que es Marx, todo lo que habla sobre nosotros. ¿Por qué le llamó tanto la atención a Marx España, que era un país que le podía quedar un poco lejos, desconocido para él, nunca estuvo aquí, etcétera, etcétera? Bueno, aquí esto es muy interesante, esta pregunta que me hace, porque es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Que sería también la crítica a ese marxismo, ¿no? De cómo funciona la historia, ¿no?
Vamos a ver, Marx tiene unas ideas muy claras en un principio de que la revolución en la época en la que está, pues tienen que hacer los obreros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Marx? Pues bueno, que acude a París unos pocos años antes de que empiece a escribir sobre España y ve que no funciona, que la Comuna de París al final pues no funciona, pues, ya digo, para atrás. Donde él piensa que se va a dar la primera revolución obrera, o sea, que los obreros que se han organizado bien, porque incluso la burguesía consigue, juntándolos en grandes empresas y tal, permitirles que hablen entre sí y que generen una ideología contraria a la suya, bueno, pues que en Inglaterra, que es donde más empresas grandes hay, donde los obreros se pueden organizar mejor, los obreros, sin embargo, se han aburguesado. Ya. Pues porque resulta que donde están más explotados es en India, en China, en todos los sitios. Podemos hablar de algo que se comentaba en el Partido Comunista cuando yo estaba, ¿no? De la aristocracia obrera. La aristocracia obrera nace precisamente en esos textos de Marx, que no les llama así, pero es lo que define perfectamente a estos ingleses que le han fallado a Marx. Entonces, ¿dónde están sucediendo cosas más interesantes, donde puede haber cambios sociales después de la Comuna de París que no se están dando en Inglaterra? Justo en los años 50 en España. Ya. En los años 50 en España, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vuelve Espartero, Espartero se había tenido que ir en el año 43. Aquí viene el nacimiento de esta derecha que ha definido perfectamente hace un momento, ¿no? Nace en la izquierda liberal. La izquierda liberal, una vez que viene el marxismo y el anarquismo, se transforma en derecha. Claro. Pero antes era izquierda, ¿por qué? Porque sobre todo los liberales progresistas estaban en contra del antiguo régimen. Claro. Los moderados todavía apoyaban a María Cristina y a Isabel, ¿verdad? Sí, es verdad, Pero sí, bueno, verdad. estos liberales, Espartero, que es la cabeza de los liberales progresistas, Espartero es una figura fundamental que denosta de una manera, le insulta de una manera, pero terrible, Marx, ¿no? A mí me daba vergüenza, daba pena leer las barbaridades que repite Marx de otros, que simplemente las repite. Yo ahí luego pongo otras opiniones de Espartero que contrastan con las de Marx de la misma época, Bueno. ¿verdad? Bueno, el caso es que después del 43 aquí hay intereses, que España tenga problemas le interesa mucho a Francia y a Inglaterra. Ya, está Francia claro. va a apoyar a los liberales moderados, ahí se tendrá que ir María Cristina, y Inglaterra apoyará, vamos a decir, a los liberales progresistas, porque Espartero va a huir a Inglaterra, Mendizábal se casa con una inglesa y luego viene aquí a hacer la desamortización. La desamortización. Pero esto, y también Rusia está interesada en quedarse con España. Vamos, España es la comida perfecta para todos estos imperialismos que están naciendo y que en el siglo XIX España ha perdido ya toda la España americana, sobre Cuba y tal, y España está en una situación política penosa. Claro. Pero sobre todo por estos políticos más que los militares. Yo creo que porque los militares no son los máximos responsables, aunque Espartero sea un militar, ¿verdad? Sí. Pero claro, la gente tiraba de esos, los que podían ser líderes, por eso encumbran a la figura de Espartero. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué pasa en los años 50, del 54 al 56? La bicalvarada, el levantamiento, que Marx en todo momento dice que son levantamientos populares, desde luego, que es la gente cabreada, ¿no? La que sale para sí, pero claro, esta forma de explicar Marx es para adecuarla a su doctrina, a decir que son los obreros, en España no son los obreros los que se organizan, como no había pasado en Rusia. Bueno, es que no ha pasado en ningún sitio. En ningún sitio se ha dado una revolución socialista. En Rusia no se dio una revolución socialista. No. En absoluto. Fue Lenin que fue allí y gracias a que tenía un montón de ucranianos más ricos que él, pues entonces consigue tomar el Palacio de Invierno con el 98% de campesinos. Claro, eso es el leninismo. Y los demás países socialistas, porque el mundo llega a ser, la tercera parte del mundo se hace socialista, pero ninguno se hace por una revolución, como había dicho Marx. Correcto. Es que no funciona el marxismo. Bueno, el caso es que Marx, pensando en que puede funcionar el marxismo en España, tergiversa lo que está pasando en la bicalvarada, que es lo que él llamará la cuarta revolución española. Ya.
La primera sería la de los 12añistas, la segunda de los 20añistas, la del 34 al 43, la liberal, y esta sería la cuarta revolución, ¿no? Que Marx considera que se está dando en España. Pero que no son revoluciones obreras, ¿eh? Que no son, claro, como Marx dice que España es una especie de monarquía asiática, un imperio asiático, entonces ajusta más. Yo creo que cuando escribe luego el modo de producción asiático unos años después, es para tratar de entender lo que pasaba en España porque no tiene ni idea, ¿eh? Y entonces le llama asiático porque le suena que debe ser algo parecido a lo que pasa en China. Que luego se da cuenta de que nada, ¿no? Que la forma de producir de China no tiene nada que ver. Marx no sabe lo que es el imperio español. No tiene ni idea, ¿eh? Marx considera que un imperio asiático, negando su propia teoría, es capaz de tener colonias. O sea, las contradicciones de Marx son flagrantes. Por un lado dice, solo puede tener colonias un capitalismo desarrollado, y por otro resulta que el que más colonias tiene es España. O sea, estas contradicciones que están en su discurso están denunciadas en este libro siempre, ¿no? Y para tratar de expresar que el motor de los cambios históricos no es lo que él dice, que es la lucha de clases, sino los intereses que además, tú lees los textos de Marx y ves los intereses de Inglaterra, los de Francia, son intereses imperialistas. Es esos sujetos, vamos a decir, para que nos entienda todo el mundo, esos sujetos que son los estados, los imperios, unos imperios contra otros. No una clase universal, que es lo que luego será la humanidad, ¿no? Que expresada en una clase obrera internacional, que ya se ha dado cuenta perfectamente Marx que de internacional no tiene nada porque los ingleses ya se le han ido por la tangente, ¿no? O sea que sus doctrinas están haciendo aguas por todos los sitios, pero sin embargo sigue tratando de ajustar lo que pasa en el mundo a lo que ha dicho antes, y en España no acierta, ¿eh? Pero no acierta nada. Siempre se ha dicho que Lenin había dicho, valga la redundancia, que España sería el siguiente país, vamos a decir, socialista, revolucionario. ¿Bebe de Marx o es un invento de Lenin? Bueno, supongo que igual está diciendo estas cosas Lenin porque conoce estos textos de Marx. Lenin era un lector, bueno, fuera de serie, ¿no? Un lector y un escritor, ¿verdad? Lenin era una cabeza perfectamente pensante y sabe que las cosas que dijo Marx, pues cuando ve lo que está pasando en un sitio y en otro, lo asume, pero que no funciona, ¿no? Claro. Por eso él expresará lo que se llama el leninismo, ¿no? Sí. Aunque Marx y Engels definan lo que es el Partido Comunista, sin embargo, el Partido Comunista de Lenin no tiene nada que ver con la idea del Partido Comunista de Marx, ¿no? El Partido Comunista de Lenin es el partido de nuevo tipo, es el funcionamiento en células, células que no se pueden comunicar entre ellas para que no se enteren los demás. Luego, lo más importante quizá, ¿no? Es la educación, la formación de dirigentes, cosa que Marx no lo había asumido en absoluto, porque ya solo llegando a panfletos y tomando lo que luego llamará Lukács, que el término no es de Marx, conciencia de clase, ¿no? Conciencia de clase. La conciencia de clase viene por el Espíritu Santo, vamos a ver, el Espíritu Santo ateo de Marx, ¿no? Bueno, Lenin transforma totalmente, y entonces igual piensa Lenin que Marx tenía razón y que España era como la Rusia real, ¿no? Que no había nada en absoluto, había industria, que eran todos campesinos. Mucha de la industria española lo que había pasado es que se la cargaron los ingleses cuando entraron aquí para ayudar a echar a los franceses, ¿de acuerdo? Sí. Levantar cabeza fue terrible y parece que veníamos de eso mismo, joder, que España era la cabeza del mundo durante 3 siglos. ¿Cómo se puede hacer solo llevando ovejas? Vamos a ver. Claro, pero yo creo que puede ser que Lenin diga estas cosas pues porque conoce a España a través de Marx y a través de otros, ¿no? Lenin está muy puesto en lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Profesor, se nos va acabando el tiempo, qué pena, pero sí una última pregunta, porque me queda la duda. La izquierda ahora, por simplificar, levanta el puño a veces, se declara no marxista, pero no se sabe, pero realmente Sánchez, toda esta gente, sumar, restar, multiplicar, Podemos, no sé qué... ¿Esto es izquierda, no es izquierda? ¿Es marxismo, no es marxismo? ¿Esto qué es desde su punto de vista conocedor de esa filosofía?
La verdad es que el que mejor ha explicado estas cuestiones es Gustavo Bueno, porque ha dicho cuáles son las generaciones de la izquierda, ¿no? El último momento de la izquierda es precisamente el que está mencionando, que es esta izquierda que no es izquierda, ¿eh? Que Bueno la denomina como izquierda indefinida. Ya. Una izquierda sin ideología. Vamos a ver, cuando en Izquierda Unida o en Sumar, ahora no sé, porque ya me pierdo, ¿no? Sí, Los comunistas, pues parece ser que todavía tienen cierta ideología, vamos a decir, cierta doctrina sí, asumida, pero los demás no. ¿Qué es lo más común a Sumar o a Podemos? Pues asociarse con los nacionalistas contra España, o sí, sea, sí, la destrucción de España. Yo creo que lo más importante para la izquierda indefinida, aunque no lo digan, es cargarse España. sí, Esto es sí, sí. y además, cuando el PSOE, lo que ahora mismo pues está gobernando con esta gente, pues está haciendo lo mismo, Lo ¿verdad? mismo, lo Está mismo. haciendo lo mismo. No es lo mismo el PSOE de la República, de la Segunda República, Claro. y luego desaparece, ¿no? La verdad es que Sí, este PSOE es un invento de los años 70, sí, ¿verdad? Una sí, construcción de los alemanes, sobre todo, que sí, Willy Brandt y Kohl consiguen organizar el sí, partido, ¿no? sí, sí. ¿Por qué vino Habermas aquí a dar una conferencia? El único filósofo que ha dado una conferencia en el Parlamento español, en las Cortes, pues porque le tenía que dar las gracias Felipe González a, a ¿cómo se llama este hombre? A un profesor a Sotelo, a Ignacio Sotelo, Sotelo, que murió hace poco, por conectarle con Helmut Kohl. Entonces claro. Sotelo le dijo, pues ya que te he hecho este favor, llévate a Habermas para que os hable del diálogo. Que os hable del diálogo, ahora que os va a venir muy bien. Bueno, pues el PSOE de aquella época, pues hombre, era internacionalista, era prosoviético, estaba a la sombra de Stalin, pero no era antiespañol. No, Ya, Azaña no era ya, antiespañol. No, no había. ¿Cuándo el PSOE es antiespañol? A partir de los años 60, ¿eh? ya, ya, ya. Porque ha leído a Marx, algunos lo habrán leído, pero Sí, también porque han asumido el krausismo, y el ya, krausismo era antiespañol, sobre todo anticatólico y antiespañol, ¿no? El claro. krausismo al final del siglo XIX. Hay que eliminar a los católicos, ¿verdad? Que esto es de lo que se preocupaba. Y luego, pues la filosofía de Ortega y Gasset, Ya. quiera o no, está hablando de esa España invertebrada que lo que ha Sí, conseguido es que señor. se invertebre ahora, Que es ¿no? inventor, efectivamente. Y que aunque Ortega influía sobre todo en gentes que no eran socialistas precisamente, porque él nunca se declaró marxista ni nada por el estilo. Claro. Sin embargo, estas ideas orteguianas ahora mismo decir que han calado Ya. en todo el ideario político de la izquierda y la derecha La española. derecha Y española, sí, también señor. es Sí, antiespañola. señor, Y se totalmente, ve totalmente. A Ortega era un hispanófobo, Sí, sí, pero de sí, tomo y lomo, señor, ¿eh? sí, señor, sí, señor. Bueno, Profesor Pozo Fajarnés, un encanto, de verdad, una maravilla. El libro es una maravilla, el libro hay que leerlo. Vuelvo a repetir, muy didáctico, a pesar de que pueda asustar el tema, y muy conveniente porque nos descubre una faceta a la que no se le ha dedicado mucho. Es un honor, de verdad, un placer, y enhorabuena por él, y esperemos mucho más y muchos más artículos que ya cuando publiquemos le avisaremos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por su libro. Un abrazo muy fuerte. el placer es mío, el abrazo se lo dedico a ustedes y muchas gracias por esta Ah, descripción que ha hecho de mi trabajo, que no. merecida. La verdad sin complejos es nuestro lema. Un abrazo, profesor. Gracias. Lo mismo, hasta pronto.